para esta elección federal que acaba de pasar, ya ampliamos las modalidades a voto por internet y a voto presencial. Entraré algunos detalles sobre los aprendizajes de estos tres ejercicios un poco más adelante. Segundo, cada vez hemos intentado facilitar más el procedimiento de registro. En credencialización tenemos un reto importante. Cada vez es más fácil, sin embargo, creo que todavía hay cuestiones que se deben atender, porque aquí también quisiera atender una cuestión que se comenta con frecuencia, que los mexicanos que se van de México no necesitan su credencial de elector. Me parece que esto no es cierto. E incluso algunas personas me han comentado, oiga, consejero, pero pues tienen su credencial emitida en el extranjero. Es cierto, pero ellos también quieren tramitar su credencial en México, básicamente porque aquí siguen haciendo una enorme cantidad de trámites y todavía tenemos retos pendientes para que se acepte la credencial emitida desde el extranjero. Más adelante platicaré algunos detalles sobre esto. También hemos instalado la plataforma Certeza INE, que tiene como objetivo combatir la desinformación en redes sociales durante los procesos electorales, y otra plataforma que es particularmente relevante para la comunidad mexicana en el exterior, la plataforma Conoceres. Esto es muy importante porque, como ustedes saben, la legislación secundaria prohíbe que los partidos políticos hagan campaña fuera del territorio nacional. Esto nos pone en un problema significativo porque tenemos una cantidad importante de mexicanas y mexicanos viviendo fuera con derecho a votar, pero que pues no pueden tener un contacto directo con las candidaturas postuladas con los partidos políticos. Por eso la plataforma Conoceres se ha vuelto un punto de información relevante para que quienes quieren votar desde fuera puedan hacerlo de manera informada. Y bueno, como bien saben, para este proceso electoral, siempre ha existido esto, pero para este proceso electoral intensificamos notoriamente la campaña de vinculación con nuestra comunidad en el exterior, de ahí los resultados que tuvimos. Para 2024 fue posible que ciudadanas y ciudadanos mexicanos votaran desde 142 países a través de tres modalidades: la postal, la electrónica y la presencial en sedes consulares. Gracias a ello, también como me imagino que ya todos y todas acá conocen, los resultados de participación fueron notoriamente exitosos, es decir, logramos 223.970 registros para votar desde el exterior. Esto representó un incremento del 23% respecto de los registros en 2018. También en la participación fue importante. Contamos con 184.326 votos, es decir, 86, casi 87% más que hace 6 años, que fue de 98.700 personas votando desde el exterior. El grueso de la participación y de la votación desde el extranjero fue a través de Internet. Quisiera destacar algo también que implica esto en términos de participación respecto de la lista nominal de electores en el extranjero, las personas que se registraron. La participación fue del 82%. 71% si consideramos a las personas no registradas que pudieron votar. Estas cifras están muy por encima de la participación que tuvimos a nivel nacional, que fue del 61%. Es una buena participación, el 61% según estándares internacionales, pero la participación que mostró nuestra diáspora fue enorme, entre el 71 y el 82% según cómo lo miramos. Ahora, ¿cuáles fueron los aprendizajes? Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta, y es importante que ustedes también desde el INPEPAC tengan estos datos para que sepan en qué estamos trabajando y para que naturalmente pues establezcamos vías de coordinación en los casos en donde sea necesario. Primero, credencialización. Como les adelantaba hace un momento, la credencialización todavía es un reto importante. Aquí hacen falta varias cosas. Uno, difundir la credencialización, difundir la necesidad de contar con tu credencial de elector es un reto importante para el Instituto Nacional Electoral, porque como parte de un estado extranjero no podemos contratar publicidad en muchísimos medios en otros países, Estados Unidos particularmente. Entonces, hacerle llegar la información a nuestras ciudadanas y ciudadanos que viven fuera es un reto relevante. Aquí nos apoyamos naturalmente en las organizaciones de migrantes, nos apoyamos en la red consular, hacemos publicidad en redes sociales, pero no ha sido suficiente. Las ciudadanas que viven fuera nos han dicho que necesitan más información y sobre todo información más oportuna. Segundo, y esto es una cuestión de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, necesitamos o nos han solicitado a evaluar la viabilidad de, uno, mantener
el formato de tramitación de credenciales incita, esto naturalmente no depende del instituto, depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hemos encontrado eco en algunos consulados, sin embargo creo que siguen haciendo falta esfuerzos para que esto sea ya una realidad en prácticamente toda la red consular. Tercero, también nos han solicitado que se instalen módulos del Instituto Nacional Electoral en cada uno de los consulados para que tengamos información no solo de primera mano con nuestra comunidad allá afuera, sino también para que nosotros directamente auxiliemos en el trámite de la credencial. Aquí tenemos dos retos importantes que resolver. El primero tiene que ver con si una oficina del Instituto Nacional Electoral en una sede consular podría hacer los trámites, porque la interpretación vigente de la reglamentación internacional, de los convenios internacionales, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, es que solamente se puede hacer a través de funcionarios consulares. El segundo reto más importante y además más vigente después de lo que vimos la semana pasada es que instalar oficinas en las sedes consulares implica dinero. Nos acaban de hacer un recorte de 13.400 millones de pesos en las vísperas de la elección literalmente más grande, más complicada y totalmente novedosa, que será encargado el instituto. Entonces, pues, señoras y señores legisladores, si hay alguien por ahí escuchándonos, migrantes particularmente, si quieren que esto sea una realidad, bueno, pues entonces necesitamos atender también las demandas presupuestarias, porque sin dinero no hay forma de instalar oficinas fuera. Tercero, hay también aquí un reto importante en temas de el envío de credenciales. Generalmente se envían por paquetería, luego aquí hay un tema porque las paqueterías se regresan cuando no encuentran a las ciudadanas o los ciudadanos. Nos han solicitado también explorar la opción de que las credenciales se entreguen directamente en los consulados, en lugar de que se devuelvan a la paquetería. Esto también es una cuestión que hemos estado analizando. Hay un pendiente legislativo también aquí en materia de esto lo voy a pasar. Vamos a pasar directo a registro. Como bien lo mencionamos, consejera presidenta, en esta elección que acaba de pasar tuvimos voy a denominar un problema importante al momento de revisar la lista nominal de electores en el extranjero, y efectivamente se hizo un primer recorte de 40.000 personas que aparentemente no cumplían con sus requisitos para registrarse. Aquí el principal reto, y lo digo con toda claridad, y el principal desafío que tiene el Instituto Nacional Electoral es un desafío interno. Es un desafío que pertenece directamente al Registro Federal de Electores, en donde me parece que tenemos que hacer esfuerzos importantes para que los procesos de verificación y de registro sean confiables y sean comunicados de manera mucho más clara y mucho más en respeto a los derechos de la diáspora. Esto lo tenemos presente. Sí se lograron detener algunos registros irregulares importantes, esto sí hay que mencionarlo. De hecho, se presentaron incluso denuncias para que se deslinden las responsabilidades que se deban deslindar, pero aquí también detrás hubo un tema de creo que se debe ajustar mucho más el proceso de revisión de los registros de lista de electores en el extranjero. Luego, vámonos a otro tema. Vámonos al tema de pendientes legislativos, por ejemplo, en términos de registro. Esto también ya lo he comentado en otros foros. Me parece que aquí el legislativo tiene un pendiente que ya lo hemos comentado también con ellos. Evaluar la viabilidad de que la lista nominal de electores en el extranjero sea una lista permanente y que no requiera del registro por parte de la ciudadanía de la diáspora antes de cada proceso electoral. Esto es literalmente una carga que, desde mi perspectiva y desde la perspectiva naturalmente de la comunidad migrante, es un poco excesiva. Quizás podríamos explorar la posibilidad de que quien se registra para votar desde el extranjero permanezca registrado en la modalidad en la que lo hizo, o bien que cuando tramite su credencial automáticamente quede registrado, si es credencial desde el extranjero, quede registrado en una lista nominal, ya sea electrónica por internet, ya sea postal, ya sea presencial. Me parece a mí a título personal que la más sencilla y accesible sería a través de la lista nominal para votar por internet. Tercero, emisión del voto. ¿Qué aprendimos aquí? Bueno, aquí creo que el principal aprendizaje, y esto fue algo notorio, no solamente para nosotros en el instituto y seguramente para ustedes también en INPETAC y para la diáspora también en medios de comunicación, fue el voto presencial.
El voto presencial todavía tiene muchísimos pendientes. La verdad es que a pesar de que el ejercicio global del voto en el extranjero fue muy exitoso, el voto presencial sí lo podemos calificar como un ejercicio que tuvo muchos más fracasos de los que debió haber tenido. Empecemos con algunas cuestiones importantes. Creo que necesitamos definir con mayor claridad el perfil del electorado. Una de las cuestiones que descubrimos al momento de ver cómo estaban acudiendo a votar, qué tipo de electores estaban acudiendo a las sedes consulares, notamos que la participación de personas mayores de edad era muchísimo más alta que la participación promedio de personas mayores en México, por ejemplo, o incluso en ejercicios anteriores de voto en el extranjero. Esto lo que nos está diciendo es que necesitamos perfilar correctamente al electorado. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, naturalmente, diseñar una plataforma de votación, ya sea a través de la tablet, como se hizo, ya sea a través de otras modalidades, que sea mucho más accesible para personas que no están familiarizadas con el uso de tecnología. Esto retrasó muchísimo la votación. En lugar de votar en, digamos, 4, 5, 6 minutos, la votación se llevó 15, 20 minutos incluso en algunos casos, y esto pues fue uno de los factores que generó lo que vimos en ese día. 2. Otra cosa que es importante, ampliar el número de sedes consulares y antes de pasar a esto, ¿no? Otra cosa que creo que es importante, como bien recordarán, el CIDEI, el sistema de voto electrónico por internet, también funcionó como la plataforma para ejercer el voto presencial en sedes consulares. Sin embargo, era la misma plataforma. Me parece que algo que aprendió el Instituto Nacional Electoral de este ejercicio, algo que por cierto se aprendió incluso desde antes, pero por los tiempos no fue posible tramitarlo, es que tiene que haber sistemas separados. Si vamos a seguir ejerciendo votación en sedes consulares a través de Internet, es necesario que el sistema de voto electrónico para sedes consulares sea completamente distinto al sistema de voto electrónico por Internet para quienes lo hagan a través de sus dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de que no se hubiera separado estos dos sistemas ocasionó lo que vimos particularmente en las sedes consulares en América. ¿A qué me refiero? En Europa, por la diferencia de horario, fue posible ampliar el periodo de votación hasta que prácticamente todas las personas que estaban en la fila votaron, o casi todas, entiendo que algunos sí se quedaron fuera, pero ya fue un tema casi de cansancio. Pero no se pudo hacer en América, precisamente por el uso horario del continente americano. No se pudo hacer porque el sistema electrónico, el sistema de voto por Internet, cerraba a determinada hora para evitar que las personas que votaban desde su dispositivo móvil pudieran seguir votando una vez que concluyera la jornada electoral. Es decir, aquí no tenemos una fila como sí existió en las sedes consulares, pero como el sistema de voto en sedes consulares era el mismo que el electrónico por Internet para la modalidad, digamos, portátil, pues no fue posible extender el horario de votación. Esta fue una problemática importante, una problemática que tenemos presente y una cuestión que a pesar de que se advirtió no pudo ser solucionada a tiempo, pero que tenemos presente y se va a solucionar. Tercero, sí creo que es importante seguir ampliando el número de sedes consulares y analizar si es viable instalar módulos de votación en otro tipo de espacios. Las sedes consulares, muchas de ellas son muy pequeñas, y pues a veces no tienen la capacidad de recibir a la cantidad de mexicanas y mexicanos que desde el extranjero quieren votar presencialmente. Esto creo que es importante, requiere más cooperación con y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como ya comenté algunas cosas, los aspectos logísticos sin duda alguna hay que mejorarlos. No es posible que tengamos votaciones con estas aglomeraciones inmanejables que vimos en varios de los consulados tanto en Europa como en América. Es necesario incrementar el número de equipos de verificación y voto y probarlos previamente de manera exhaustiva para que no se encuentren allá con la sorpresa de que algunos no funcionan. Aumentar el número de personal del Instituto Nacional Electoral y de los OPEs para acudir a los consulados y fortalecer su capacitación. Esto, insisto, requiere dinero. Estas dos cosas requieren dinero. De nuevo, si quieren que el voto en el extranjero funcione mejor y que esto no se vuelva a presentar, legisladoras, les volvemos a recordar, esto requiere recursos. En fin, aquí tenemos muchísimos aprendizajes. En el voto postal es un ejercicio que funcionó muy bien, me parece. Creo que nada más habría que explorar mecanismos más eficaces para que la ciudadanía pueda dar seguimiento puntual al envío de sus paquetes, tanto cuando se los enviamos como cuando los envían de regreso.
porque esto generó algo de incertidumbre, pero no fue nada relevante. O sea, todo funcionó maravillosamente bien, creo, en el voto postal. En el voto electrónico, aquí ya les analizaba la cuestión de separar el sistema de voto para el voto electrónico con dispositivos portátiles y el voto electrónico en sedes consulares. Ese es, creo que, principal a pertenecer. Segundo, creo que tenemos que hacer más accesible y más manejable la interfase para que las personas puedan votar con mayor facilidad. Tercero, creo que también el sistema de registro se puede simplificar, estamos trabajando ya en esto, para que cada vez más personas puedan votar en esta, que además fue la modalidad favorita no solo en el registro, sino también en la participación. Difusión y vinculación, ya lo comenté hace un momento, es complicado hacer difusión y vinculación. Primero, porque tenemos la limitante de que como un estado extranjero no podemos contratar en medios tradicionales en muchos otros estados. Y dos, porque también la vinculación requiere recursos. Estos recursos, pues naturalmente, si no existen, pues no es bueno para contactarnos con nuestra comunidad allá afuera, ¿no? Existen otros varios pendientes legislativos que también ya hemos comentado con los legisladores y comentar es importante ponerlos aquí sobre la mesa. Primero, permitir campañas electorales en el extranjero. Creo que esto es algo que tienen que evaluar. No es algo tan sencillo, no es solamente como permitirlo, porque implica abrir la puerta a que partidos políticos mexicanos hagan actividad política en territorios extranjeros. Pero vale la pena explorar esa posibilidad o explorar guías para que esto sea posible, porque esto generaría mayor contacto de la diáspora mexicana con nuestra política y con nuestro país. Segundo, pensar en modelos que fortalezcan la representación de la comunidad migrante. Actualmente, el acceso que tienen las y los migrantes a los cargos de elección popular son básicamente por vía de acciones afirmativas. Se considera, o algunas personas consideran, yo entre ellos, por cierto, que no es necesariamente un servidor, funciona, está bien, hay que mantenerlo, pero quizás deberíamos de pensar en lo que ya se ha comentado en muchos foros durante muchos años, en una circunscripción migrante o en un distrito migrante, en donde la propia comunidad pueda postular a sus propias candidaturas y que éstas se puedan hacer electas. Tercero, reconocer en la ley la existencia o prever que la comisión de voto de los mexicanos en el extranjero sea permanente, porque nuestro trabajo con la diáspora es y debe ser permanente. Finalmente, no me queda más que agradecer. De nuevo, estos son como a grandes rasgos los hallazgos que tuvimos en esta elección. Es importante también reconocer la participación y el trabajo exhaustivo que hubo de parte de muchísimas autoridades, de los OPLES, de la Cancillería y la red consular. Sin ustedes simplemente no hubiera sido posible este ejercicio tan exitoso en términos globales, del voto en el extranjero en esta elección que acaba de concluir. Las organizaciones migrantes que hicieron un trabajo importante, aliados estratégicos como Tecnológico de Monterrey y naturalmente pues los propios partidos políticos. Y sobre todo, pues gracias a la ciudadanía y a la diáspora que votó y mostró un interés inédito, un interés sin precedentes en participar en definir el futuro de su país. Por último, y nada más de manera de cierre, porque esto seguramente será una pregunta en este conversatorio, ¿qué va a pasar con el voto de los mexicanos en el extranjero para la elección de jueces y juezas del próximo año? Bueno, como ustedes saben, ni la reforma constitucional ni la reforma legal previeron el voto de nuestra diáspora para esta elección, no de manera expresa. Entonces, a raíz de que se presentaron una serie de consultas al Instituto Nacional Electoral por parte de organizaciones migrantes, una legisladora migrante, el Consejo General la semana pasada emitió una respuesta oficial básicamente en sentido negativo, diciendo que como no está previsto expresamente en la legislación, ni en la Constitución, ni en las convocatorias, pues para estos efectos, la participación de la diáspora mexicana para votar en esta elección de juzgadores, pues no era viable jurídicamente atenderlo. También se alegó que por los retrasos que se generaron debido a los cientos de suspensiones emitidas, pues tampoco era factible técnicamente hacerlo. Esta es una conclusión que logró la mayoría de votos en el Consejo General, algo en lo que yo no concuerdo. Yo y otras dos consejerías consideramos que el silencio legislativo en este caso no debe interpretarse como una negativa del derecho, al contrario, debe interpretarse como una
laguna que debe ser llenada por vía de interpretación, o más estrictamente hablando, por vía de integración normativa, que es algo que el Consejo General ya ha hecho en otras ocasiones. Ejemplos clarísimos son justo las acciones afirmativas no previstas en la Constitución y en la ley, o bien la integración de normas que hemos hecho en el caso de la paridad de género, por ejemplo, para gubernaturas. Esto no está previsto con toda claridad en la normativa y nosotros hemos integrado normas para hacerlo posible. Yo creo, yo y otras dos consejerías, que esto hubiera sido factible, pero bueno, no fue el acuerdo del colegiado. Vamos a ver en qué termina esto. Yo me imagino que las organizaciones impugnarán y veremos qué resuelve en su momento la sala superior. Pues es cuanto, consejera presidenta, muchísimas gracias. Me quedo unos minutos porque tengo una comisión a las 11. Me quedo todavía unos minutos más, pero me estaré retirando como al 15 para después. Gracias. Muchas gracias al consejero Arturo Castillo Loza. Y continuando con el programa, toca el turno de la participación de la maestra Maite Casales Campos, consejera electoral del INPEPAC, quien expondrá los resultados de la emisión del voto de las y los morelenses residentes en el extranjero. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, consejero Arturo Castillo, por la oportunidad que nos da de haberle escuchado en temas muy generales respecto del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Gracias a mis compañeras consejeras que integran la comisión, así como a mi compañera la consejera presidenta y los consejeros que apoyaron que por primera vez se esté realizando un evento respecto a la importancia y trascendencia del voto de las y los morelenses desde el extranjero y justo en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Migrante. Muchísimas gracias también a la dirección de organización que permitió que se realizara este evento. Más adelante vamos a tener incluso una cápsula en donde ciudadanas y ciudadanos de Australia, de Canadá, de París y también de Canadá, pero de otra ciudad, nos van a compartir experiencias ya como tal de cómo fue el 2 de junio e incluso desde antes cuando pudieron llevar a cabo su voto a través de distintas modalidades. Bien, pues respecto al tema ya en específico de Morelos, acotándolo ya a nivel local, compartir que en el 2018 por primera ocasión en Morelos se legisla respecto a la posibilidad que tendrían las y los morelenses de estar participando en la elección para gubernatura. Aquí cabe señalar que son solamente hasta el momento 15 estados en la República Mexicana. El primero fue Michoacán, después Chiapas, el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Oaxaca, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Yucatán y la última entidad en sumarse en el 2020 fue Querétaro. En ese sentido, vemos un poquito aquí de antecedentes. Todo comenzó en la reforma a un artículo constitucional en 1996, sin embargo, como podemos advertir, se materializa hasta 20 años después para efecto de la armonización legislativa en lo que antes conocíamos como el COFIPE, este Código Federal de Procedimientos Electorales, en donde se adiciona un libro en específico titulado Voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Después nos encontramos por primera vez en la elección presidencial en 2006, se genera y se lleva a cabo este ejercicio solamente para presidencia de la República, y después en la reforma electoral de 2014 pasan 3 temas importantes. Primero, la credencialización de las y los mexicanos en el extranjero, la habilitación para votar no solamente para presidente de la República, sino también para senadores y gobernadores del estado de origen. Esto dependía ya de la legislatura de cada una de las entidades. Y como tercer cuestión que se habilitó, el método de emisión del voto en persona y de manera electrónica. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. Y miren, aquí estaba lo que les platicaba respecto a todas las entidades federativas que tenemos esta modalidad y este reconocimiento del derecho fundamental de poder votar desde el sentido activo. No me quiero referir en este foro al derecho a ser votado, básicamente es por cuanto al derecho a votar
en su modalidad activa. Y por ahí vemos a Morelos, que se incorpora en el 2018 para poder reconocer en la legislación esta participación de las y los morelenses en el extranjero. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, pues podemos advertir que en el proceso electoral 2023-2024 estuvimos participando junto con otras 9 entidades que tuvieron como finalidad poder elegir gubernatura en su entidad federativa. Con Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, México, Oaxaca, Yucatán, y por ahí tenemos repetido Oaxaca, pero es Puebla. Puebla es el que nos está haciendo falta, y Morelos. Estos 9 entidades de la República tuvieron este ejercicio en colaboración, evidentemente, y seguimiento a los lineamientos y a las estructuras que generaba el Instituto Nacional Electoral. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí tenemos el fundamento legal. En la Constitución Política lo vamos a encontrar en el artículo 14, fracción primera, y en el artículo 35, ambos de la Constitución Federal. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales está reglamentado desde el artículo 329 al 356. Es un título similar a lo que existía en el COFIPE, pero ahora es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y en el estado de Morelos, en específico, lo vamos a encontrar en el artículo 6, párrafo segundo, en donde se indica que pues las prohibiciones y atribuciones de las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para poder emitir su voto desde cualquier parte del mundo. En este sentido, nada más acotar que en el estado de Morelos solamente se puede votar hasta el momento, porque la legislación así lo prevé, por la gubernatura. En ese sentido, si me apoyan con la siguiente, por favor. Y bueno, no me voy a detener mucho en el procedimiento porque de manera muy esquemática y oportuna el consejero Arturo Castillo nos comentó pues cuál era el primer procedimiento que se tenía que realizar para poder obtener de inicio la credencialización, en donde, si ustedes recuerdan, estuvieron muchos banners, mucha información en redes sociales de las cuales echamos mano, a través incluso del WhatsApp del Instituto Nacional Electoral, y evidentemente todos los soples, en la medida de nuestras posibilidades, estuvimos replicando la información para poder permitir a las y los ciudadanos de distintos estados de la República pues que fueran conociendo incluso esta primera etapa que era la credencialización. Y bueno, pues tenemos aquí también algo bastante interesante que vale la pena, y yo escuchaba de un foro en donde participó el consejero Arturo Castillo. Un tema muy interesante es que a muchos connacionales pues les da temor evidentemente acudir a los consulados, y esta cuestión es muy relevante porque habrá que hacerles de conocimiento que no necesariamente tendrá impactos negativos en el hecho de que acudan para poder solicitar su credencial para votar. Es decir, los datos son personales y no se comparten para efecto de poder temer respecto de su estancia en el extranjero. Y entonces tenían que preparar los documentos necesarios, que consistían en algún acta de identidad, algún comprobante de domicilio, que más adelante en una cápsula incluso nos van a platicar qué pasa como muchos que no somos de alguna entidad de la República, pero nos vamos a vivir a ellas. Se valía que nos prestaran un comprobante de domicilio, aunque no estuviera a nombre de ellas o de ellos. Y bueno, pues luego era ubicar el consulado, hacer una cita en el consulado y consultar el estatus y confirmación de la recepción. Sin embargo, para llegar a este procedimiento, pues evidentemente hace falta acercarle a la ciudadanía, primero, que no corre ningún riesgo en el hecho de acudir a un consulado. Segundo, que pueden tener esta credencial y con independencia de que estén viviendo en el extranjero. Y tercero, que con los procesos de credencialización, con la salvedad de lo que comentaba el consejero Castillo, de que tal vez hay que hacerlo de manera permanente y continua, pues hay hasta el momento ciertos periodos en los que se pueden llevar a cabo.
Y bueno, también de manera muy breve lo voy a comentar porque ya lo abordó magistralmente el consejero Castillo. Para poder votar en el extranjero existieron 3 modalidades: la electrónica, que era a través de este sistema, electrónica por internet, fue mejor conocida; la vía postal, que es esta manera en la que recibían, y aquí tenemos el sobrevoto, a través del cual se mandaron las boletas, la parte delantera y la parte trasera para participar en la gubernatura de Morelos; y la manera de electrónica presencial. Y esto se llevó a cabo en 23 consulados. 20 fueron instalados en los Estados Unidos, 2 en Europa, en Madrid y en París, y 1 en Estados Unidos. Fueron instalados 20, porque como podemos advertir, más del 90% de la población que vive en el extranjero radica en Estados Unidos. Se instalaron en Atlanta, Chicago, Illinois, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, Nuevo Brunswick, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San José, Santa Ana, San Francisco, Seattle y Washington. 1 en Canadá, específicamente en Montreal, y 2 en Europa, lo que ya les mandaba, 1 en Madrid y otro en París. De esta manera pues pudieron las y los mexicanos, y aquí quiero acotar un tema respecto del voto presencial por internet. El día sábado, en conmemoración del Día del Migrante, fuimos invitados a un evento que se realizó por la Dirección de Migración, que pertenece al gobierno del estado, y nos compartían una inquietud que ellos determinaban que había sido pues un fracaso respecto a la cuestión presencial: las largas filas que hubo en los consulados y las y los ciudadanos que se quedaron con la intención de votar pero no lo lograron. Aquí vale hacer la acotación que era necesario un registro previo, y que además había 1.500 espacios más para aquellos mexicanos o mexicanas que no estuvieran en este registro y que pudieran tal vez estar formados, pero pues pasó la situación de incluso el uso horario, que pues habría que reflexionar. En ese sentido, pues también este tipo de información vale la pena hacérsela de conocimiento a las y los mexicanos, para que haya claridad respecto a, primero, que se registren de manera previa, y segundo, que sepan que sí va a haber espacios en los consulados, pero solamente hasta el momento. Pues valdrá la pena ver cómo funciona en 6 años respecto de 1.500 espacios más que permite el sistema para poder tener esta votación. Si me apoyan con la siguiente. Y bueno, ustedes recordarán, seguramente lo vieron en redes sociales, una campaña muy intensa respecto a Tu voto resuena en México, sin importar dónde estés. Y de esta manera, pues tanto el Instituto Nacional Electoral como cada uno de los identificar, por ejemplo, a la población de Morelos, incluso se generó el sobre postal y la validación de la documentación electoral, no solamente las boletas, sino también las actas de escrutinio y cómputo, porque tenían que llevarse a cabo, tratándose del voto sobre postal, pues con anticipación incluso al 2 de junio. Y pues bien, toda esta información se estuvo replicando y echamos mano mucho de las redes sociales. Sin embargo, pues evidentemente ahorita lo vamos a ver, al menos en Morelos, pues hay algunos temas pendientes que reflexionar, porque pues fue el porcentaje un poco baja la participación. Si me apoyan en la siguiente. Y miren, aquí ya vamos a comenzar un poquito con los números. Como les comentaba, en Morelos el primer ejercicio de esta modalidad fue en el 2018. Tuvimos que votaron 3.487 morelenses desde el extranjero para la presidencia de la República, senaduría y en específico gubernatura en Morelos. Podemos advertir que en un primer ejercicio quien participó más fueron hombres, 1.942,
y 1.545 mujeres. 3.487 fue la cifra en 2017. 6 años después, si me apoyan con la siguiente diapositiva, 3.282. Es decir, la cifra no fue tan afortunada como hubiéramos querido. Advertimos que aquí ya hay una paridad respecto a la participación entre hombres y mujeres, pero si nos quedamos con el dato principal de cuántos fueron los votos que emitieron, pues me parece que habrá todavía algún adeudo o algunas cuestiones por hacer en colaboración con las demás instituciones. Si me apoyan y miren, esto es lo preocupante y lo que nos permite poder generar varias áreas de oportunidad. La lista nominal en Morelos nada más es de 27.706 morelenses. Escuchar entonces que participaron para este proceso 3.282 personas, pues no nos implica ni siquiera el 11%. En ese sentido podemos observar de esta gráfica que hay mucha población, por ejemplo, en Chicago, en Nueva York, y de ahí están muy parejas las cifras en Santana, en San Paulo, Phoenix, Los Ángeles, Houston y Dallas. Pero evidentemente es necesario pues, poder llegar y acercar toda esta información a las y los ciudadanos morelenses. Como les comentaba, recordemos ahí la lista nominal 27.000. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, de estos 27.000 que estaban en lista nominal para poder generar este registro en línea, solamente se registraron 4.006 personas, lo cual también nos indica que es un porcentaje muy bajo. Se recibieron en total, porque aquí vamos viendo cómo en el procedimiento, pues muchos ni siquiera ejercen como tal su voto. De 4.006 personas, en total nada más recibimos 3.282 votos. Y después tenemos los resultados respecto a las distintas modalidades. Casi a todos se les hizo más fácil poder generar su voto vía electrónica por internet. Ahí tuvimos 2.151 votos. Vía postal o de la manera tradicional fueron 661 votos, y vía presencial, que también era a través de este sistema electrónico, fueron 465 votos. En ese sentido, pues evidentemente tenemos muchas cuestiones por hacer, y yo únicamente, si me apoyan con la siguiente lámina, voy a comentar de manera muy breve lo que podemos hacer entre el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y el Instituto Nacional Electoral. No me voy a meter con temas de credencialización, ni de lista nominal, ni de padrón electoral, porque evidentemente esas son competencias exclusivas del Instituto Nacional Electoral. Pero ¿qué sí podemos hacer desde lo local? Bueno, pues se generaron diálogos para el fortalecimiento de las acciones, difusión y vinculación con las y los mexicanos en el extranjero. Me parece que este tipo de foros, así como el llamado retos y desafíos para lograr una comunicación efectiva con el electorado en el extranjero, y un foro más que se llamó cómo acercar los procesos electorales a las y los mexicanos que residen en el extranjero, pues tiene que ser acciones que no nada más se lleven a cabo cuando ya viene el proceso electoral, sino tenemos que hacerlo de manera permanente y continua para generar todos estos vínculos interinstitucionales, sobre todo cuando se trata de que el INPEPAC, por ejemplo, necesita conocer cuáles son las asociaciones. Quiero comentarles que una de las acciones, pero ya entrado el proceso electoral, en 2024 se giraron oficios a los municipios y a Secretaría de Gobierno para que nos pudieran compartir información respecto de las asociaciones que estaban en el extranjero. Tuvimos información de 36 municipios, solamente nos contestaron 14. Y Secretaría de Gobierno, pero esta información la obtuvimos hasta 2024, cuando me parece importante y primordial que la información la tengamos de primera mano y simplemente la estemos actualizando año con año para que cuando llegue la siguiente elección presidencial, así como la gubernatura, pues ya hayamos creado lazos interinstitucionales y también podamos llegar a este electorado que puede estar residiendo en el extranjero.
Y después pues, existe una estrategia ya integral de promoción del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, que el INE le dio una temporalidad del 2023 al 2025. En ese sentido, pues tendríamos que seguir generando los foros y dando a conocer a la ciudadanía todo este tipo de procedimientos para que no haya duda y sobre todo temor de que puedan obtener su credencial para que en un segundo momento puedan formar parte de este listado nominal y estar emitiendo su voto a través de 3 modalidades que pues ya combinan lo electrónico con lo presencial e incluso lo postal. Y pues continuar con los programas específicos de trabajo de difusión, comunicación, vinculación y acciones en plataformas digitales como parte de la estrategia integral de promoción del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. De mi parte sería cuanto, agradecer evidentemente a todas y todos ustedes, esperando que pues esta información no estemos esperando 6 años para arrancar o iniciando el proceso electoral, que al menos en Morelos es en septiembre del año previo a la elección, y poder fortalecer los lazos para que más y más morelenses puedan estar emitiendo su voto y estas cifras que el día de hoy les presenté, pues evidentemente se aumenten, todo en beneficio de un derecho fundamental que es la emisión del sufragio. Muchísimas gracias y gracias consejero Castillo, que creo, como ya anunció, se tuvo que retirar, sin embargo pues fue muy benéfica toda la participación y toda la información que nos brindó. Gracias. Muchas gracias, consejera presidenta de la comisión. Antes que nada me gustaría destacar la presencia de Jaime Vargas Medina, que se encuentra en representación de Juan Carlos Aguiñaga Malacara, director de Asuntos Migratorios y Religiosos del Ayuntamiento de Cuernavaca. Asimismo, me es grato anunciar también la presencia del licenciado Francisco Sandoval, en representación de la diputada Jazmín Solano López, de la doctora Roselia Rivera Almazán, profesora investigadora de la UAM también. El licenciado Valentín Salazar Rojas, encargado de despacho de la vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE. También nos acompaña el licenciado Daniel Lacosta Gervasio, representante del Partido Revolucionario Institucional. Ahora bien, de acuerdo con los datos del INEGI del 2020, hay cerca de 220,000 morelenses residentes en el extranjero, datos que contrastan con el número de personas que se encuentran inscritos en el listado nominal de electores en el extranjero, y aún más con aquellos que emitieron su voto en el pasado proceso electoral, lo cual nos permite ver que en el INPEPAC se tiene un reto importante de cara al próximo proceso electoral en el que participen las personas residentes en el extranjero. Es por ello que el INPEPAC se dio la tarea de preguntarle a las y los morelenses en el extranjero sus experiencias en la emisión del voto, y este fue el resultado. Espero que disfruten el video. En conmemoración del Día Internacional del Migrante, el INPEPAC se dio a la tarea de preguntarle a las y los morelenses residentes en el extranjero su experiencia en la emisión del voto en el proceso electoral 2023-2024. Las personas que participaron se encuentran dispersas en diferentes países alrededor del mundo, tales como Australia, Canadá, Francia e Inglaterra. Estas mujeres y hombres morelenses nos relataron su experiencia en la emisión del voto, dando testimonio en carne propia del procedimiento para emitir su sufragio.
Ellas y ellos son María Elena Camacho Márquez, Redfield, Londres; Natalie López, París, Francia; Israel Villafuerte López, Toronto, Canadá; José María Gándara Alarcón, Canberra, Australia; y Luis Armando Sánchez Díaz, Calgary, Canadá. Presentación de las fichas de cada participante. ¿Cómo se enteró del voto de las y los morelenses en el extranjero? Bueno, en primer lugar, yo con anticipación, yo no tenía una tarjeta para votar, una tarjeta para votar electoral, yo no la tenía por muchísimos años. Yo fui a la embajada mexicana aquí en Londres y la tramité, ya pensando en tomar participación en el voto. Después de un tiempo, alguien me llamó de la Ciudad de México para preguntarme si estaba interesada para votar. Y la persona que me llamó me fue muy sorprendente para mí que me llamaran, porque no había pasado esto. Y me propusieron, me preguntaron si estaba feliz para votar, si estaba lista. Y yo dije, claro que sí, pero para esto yo estuve, claro que estoy con información desde aquí, escucho las noticias todas las mañanas para tener una buena información de México y de Cuernavaca. Y es que así yo me mantengo informada en todos los aspectos. Entonces acepté la invitación para votar. Yo la decidí por correo. Ellos me mandaron fácilmente las boletas a tiempo a casa, me llegaron muy bien. Podría decir que fue de dos formas. Una, por los medios. Me mantengo actualizado en lo que está ocurriendo en México, dado que estoy estudiando ciencia política. Me gusta mantenerme al día. Entonces, obviamente, seguimos de cerca el proceso electoral. También en las redes sociales sigo al INE en varias plataformas. Entonces, me di cuenta de que estaban publicando información acerca de cómo personas que vienen del extranjero podían registrarse para votar y hacerlo en su momento. Entonces diría que fue complementario con los medios y con la página. ¿Participó en este proceso electoral 2023-2024? Lamentablemente no fue posible, ya que tenía que registrarme 6 meses con la autoridad y no pude. Y las únicas casillas abiertas iniciales de registrarse estaban, me quedaban 5 horas de distancia de español. En un momento radicando en Canadá. ¿Es la primera vez que vota en el extranjero? Sí, lo volvería a hacer, la verdad siento que fue bastante sencillo. O sea, si tú estabas registrado como mexicano al extranjero, la cola era muy corta y el flujo era muy rápido. Es verdad que hay muchos mexicanos que no se registraron o llegaron a tener problemas con su registro, que tuvieron que hacer fila y fue una fila inmensa. Yo que llegué una hora antes de que abrieran, la cola daba vuelta, la de los que no están entrados, pero como tú estás registrado eran de las primeras personas. Entonces, si me registro, yo me registraría de nuevo y volvería a votar. ¿Sabías que existen 3 modalidades para ejercer tu voto en el extranjero? A través del voto postal, electrónico por internet o en la embajada. Desde mi casa, desde mi computadora, primero, si no me recuerdo, se comprendía de diversas etapas. La primera etapa, pues obviamente era el cuestionarte si tenías tu credencial para votar vigente. Si sí, pues te tenías que registrar, que fue mi caso, y a los que no tenían que solicitarla en las embajadas y consulados, con un término, había una fecha límite. Entonces, bueno, yo contaba con mi credencial para votar de Morelos, me registré en el sistema del INE desde el voto desde el exterior,
desconocía estas tres modalidades o estos tres métodos que se pueden llamar así. Me parece bien porque yo la verdad quería participar como mexicano, pues pienso que también tengo derecho a votar. No fue posible porque no estoy en mi país, pero sí me parece muy bien y me gustaría que, pues que se ejerciera un poquito más de información para que los que estamos en el extranjero se nos sea posible votar, ya sea por nuestro estado o por nuestro país, en este caso por nuestro país, elecciones de todo el estado, de todo el país. ¿Qué te parecieron los trámites para poder ejercer tu voto en el extranjero? ¿El tiempo que te tomó realizarlo? ¿El procedimiento de registro fue adecuado? Que no contaban con la credencial para votar, era súper fácil solicitarla porque el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral de manera coordinada acordaron dar citas, más bien dar atención a las personas sin cita, o sea, sin la necesidad de agendar una cita, sino atención al público abierto para tramitar la credencial para votar, donde solamente necesitaban comprobar tres cosas: la nacionalidad, la identidad y el domicilio en el exterior, mediante la nacionalidad con acta de nacimiento, la identidad con pasaporte de preferencia, o incluso la credencial para votar anterior, me parece, que estuviera expirada, y el domicilio con un comprobante de domicilio, aunque no estuviera su nombre, que es muy frecuente y muy común en el exterior este tipo de conductas. Me pareció un proceso muy adecuado y muy directo, y por ello me refiero a que las instrucciones eran muy claras, el proceso estaba muy bien delineado. Lo primero que tuve que hacer fue llenar una forma en línea, anotar la información pertinente a mi persona, básicamente, adjuntar uno que otro documento para verificar que realmente era yo quien estaba pidiendo el registro para el voto. Esperé, creo que una semana y media, 2 semanas, para que el INE verificara mi aplicación. Una vez que se le dio el visto bueno, esperé unas 4 semanas, estaba yo al pendiente de cuándo se iban a mandar los paquetes al extranjero. Yo recibí el paquete, entonces me pareció un proceso bastante directo, bastante sencillo. Para nada, todo fue en esa llamada. La persona me explicó cómo me gustaría votar y me mandó una aplicación para yo estar más informada para la presidencia de México y de todos estos gobernantes. Ella me mandó, la persona, una aplicación para yo estar más informada. La explicación fue súper bien clara. No me tomó más que, no sé, 3 o 4 minutos en la llamada. Y la persona me prometió enviarme en correo las formas para votar a cierta. Ella me dio una fecha más o menos y todo fue muy rápido, fácil, y me pareció perfecto. Bueno, para mí decidí hacerlo en correo, para mandarme las formas en correo, porque yo quise seguir la tradición como de llenar la forma. ¿Qué representa para ti haber participado en la vida democrática de tu país y de tu estado mediante este programa? La respuesta sería, pues porque soy mexicano y soy morelense y me importa mucho lo que pasa en mi país y lo que pasa en mi estado, en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, pues el aspecto político y democrático y electoral me parece súper importante, el hecho de decidir quién dirige al país o quién dirige al estado, con qué ideologías, con qué herramientas, con qué propuestas, con qué visión. Y pues como te mencionaba, pues es un derecho que hay que ejercer. ¿Qué podrías comentarle sobre este tema a todos tus compatriotas que como tú radican fuera del país? ¿Los animarías a participar? La verdad que sí, o sea, México sigue siendo nuestro país, a pesar de que nosotros estemos en el extranjero.
tenemos familia, tenemos amigos, tenemos gente que queremos y es un país muy bonito y increíble que tenemos, o sea, que cuidar y tenemos que representar a cierta forma y dar tu voto, no solo dar tu voz, sino también apoyar a la gente que amas y que sigue allá. Y también como extranjero es importante porque con la situación global actual, mañana aquí un presidente vecino se le bota la canica y yo necesito ser rescatado. Claro, como dije, es una forma de crecer tu voz y crecer tu cuenta. Cada voto cuenta. Ahora sí que la persona que diga que no lo es, no es así, la verdad es que no es una caracterización correcta. Cada voto cuenta y es muy importante crecer nuestra voz, nuestro voto, porque a pesar de que estamos en el extranjero, distintas fuerzas políticas hacen un esfuerzo para representarnos y creo que nuestro deber como ciudadanos, para con nosotros como comunidades extranjeras de los países, pero también por compromiso al país debemos de participar. Me parece que las modalidades son bastante accesibles para las personas y a una persona se le pasa su cita y de persona, otra está hacer el proceso en línea. Creo que las distintas modalidades son convenientes para cualquier persona y ahora sí que creo que no hay excusa para no participar porque las opciones son más perfectas. En general, ¿cuáles son tus expectativas para el próximo proceso electoral? Cada vez, de manera, de manera gradual y de manera cronológica, las personas mexicanas, en el exterior también, pues estamos más politizados, más informados y nos cuestionamos más cosas. Entonces es parte de un avance cultural e ideológico en el cual las autoridades tienen que estar a la altura de las circunstancias sociales y en este caso el voto desde el exterior es una de ellas, en el cual se tiene que incentivar y fomentar la información, las herramientas digitales y la participación, obviamente, por parte de las autoridades, bueno, en este caso por parte de los ciudadanos, pues informarnos, investigar, leer, seguir al tanto, seguir pendientes, seguir informándonos y bueno, seguir leyendo mucho, seguir investigando, seguir preguntando a los candidatos, a las propuestas, quiénes son, dónde han estado, etcétera, todo esto, y seguir participando. Obviamente la participación no solamente es el día de la elección del voto, sino desde ahorita, estar platicando con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, sobre la situación política y económica, cultural pues, y social del país, y participar de manera muy activa en redes sociales, en todos estos temas. Y el día de las elecciones, pues obviamente votar. No, es un orgullo bueno, personalmente es un orgullo tomar participación, yo haber tomado participación en el voto, especialmente cuando yo recibí las boletas para votar, me sentí como que yo estaba en Cuernavaca, me sentí tan feliz y yo me puse a contemplar las formas, fueron unos diseños tan bonitos que yo en ese momento pensé, wow, ¿quién haría estos diseños tan mexicanos, los colores, los sobres, también los sobres fueron muy lindos? Una persona que estaba en ese momento a mi lado me dijo, oh, yo nunca había visto unas boletas para votar con unos diseños así. En otros lugares son simplemente hojas simplemente sencillas que de otros países les servían para tomar participación, porque yo lo hice. Y son una simple hoja sencilla. Pero las personas que dieron mis boletas, mis sobres, quedaron maravillados con los diseños, con los sobres, como las boletas. Eso fue muy lindo, muy buena idea que hayan tomado el tiempo para hacer este tipo
papeleo, porque eso no es tan sencillo, esto toma mucho trabajo, mucho interés. Y fue muy lindo. A mí me gustó el diseño, personalmente. Pues muchas gracias. Pues este fue un esfuerzo que se realizó por parte de la Comisión de Organización y Partidos Políticos en colaboración con la Dirección de Organización. Y pues bueno, nos dimos a la tarea de buscar a diferentes personas y de diferentes edades, de diferentes lugares de residencia, y pues el resultado es esto, ¿no? No son solo personas jóvenes, como vieron, las personas ya adultas. Las dos primeras que pudimos ver eran personas entre los 20 y 25 años, uno más de los 30 a los 33 y las dos personas más grandes de los 40 a los 50. Entonces sí buscamos que la experiencia fuera relatada por diferentes personas en diferentes ámbitos. Y pues bueno, antes de pasar con el siguiente punto, me es grato destacar la presencia de la doctora Verónica Giles Chávez, directora general de Migrantes del Gobierno del Estado, en representación de que dicho sea de paso, pues ha sido en ese camino para construir este programa, este evento, es una pieza fundamental. Y pues bueno, de lo que comentaba la consejera Maite, pues buscamos que este sea el pretexto, el parteaguas, para que podamos ir en conjunto con aquellas instituciones, organizaciones, investigadores, y poder ir hacia el siguiente proceso electoral en una visión más amplia y saber exactamente dónde están los morelenses en el extranjero y qué podemos hacer para poderlos traer hacia la participación. Pues bien, por mi parte creo que ya sería todo. Estamos ya por concluir este evento, no sin antes pues hacer este protocolo de entrega de reconocimientos. Y pues bueno, me gustaría solicitarle pues a la maestra Mireya que pudiera darle su reconocimiento a la consejera electoral Maite Casales por su participación. Bien, bueno, pues muchas felicidades a la dirección de la organización. Creo que nos consiguieron un material inédito, muy interesante. Quiero también un reconocimiento al área de diseño que hizo este video tan amable, a Aldrin y a Tania, que creo que no están aquí, y para las personas que vienen de fuera que nos están acompañando. El comentario que hizo nuestra morelense en Inglaterra sobre el diseño, todos conocieron las boletas eran prácticamente las mismas, pero esto que tenemos aquí es justamente el sobre en el que se enviaron las boletas. Entonces se buscó un diseño en donde estuvieran representadas, bueno, pues elementos que realmente se identifican en el estado de Morelos. Realmente fue un sobre muy importante, a reserva de algunos problemas que nos generó. Pero bueno, bien, pues de verdad muy contenta por este evento. Muchas felicidades, muchas gracias a la Comisión de Organización, gracias por impulsar este tipo de eventos y bueno, pues vamos a trabajar de la mano con el Ejecutivo y vamos a impulsar esa comunicación y esa vinculación con nuestros morelenses, ya los asumí propios para ello. Y bueno, pues en ese sentido vamos a nombre de todo el Instituto Morelense de Procesos Electorales, entregamos el presente reconocimiento a la maestra Maite Casales Campos por su valiosa participación en las experiencias de las y los morelenses residentes en el extranjero.
Muchísimas gracias. Asimismo, de manera simbólica, solicitarle a la consejera electoral, Elizabeth Martínez Gutiérrez, de su reconocimiento al consejero electoral Arturo Castillo Loza, ya a quien se le estará haciendo llegar más adelante. Gracias, pues un gusto saludarles aquí a todos los presentes. Creo que este es un panel diverso, hay gente precisamente en representación de la presidencia de la mesa de presidencia del Congreso del Estado. Eso es importante porque efectivamente se podrán deducir de aquí muchos temas que podrían estar pendientes. Creo que el maestro Arturo Castillo Loza tocó un tema con respecto a la reforma judicial, bueno, que no obtuvo consenso precisamente en el Consejo General del INE, pero habrá que ir viendo o visualizando quizá algún otro panorama para la elección de carácter judicial en el Estado de Morelos cuando se suscite aquí. Pues de manera simbólica, como lo refirieron ya presentado, pues le haremos llegar este reconocimiento al consejero maestro Arturo Castillo Loza por su grata experiencia y ojalá en próximas ocasiones pudiéramos contar de manera presencial. Creo que el INPEPAC en esta nueva integración pretende hacer llegar a toda la ciudadanía este tipo de foros y con mayor ímpetu lo estaremos realizando el próximo año. Es todo. Llegar también los reconocimientos a los ciudadanos que nos apoyaron precisamente compartiéndonos sus experiencias desde el extranjero y que ustedes pudieron ver en las cápsulas. Precisamente no por los usos horarios, etcétera, y por las actividades que no pueden estar de manera virtual en este evento, y por eso se formaron y se elaboraron estas cápsulas informativas. Pero definitivamente queríamos llegarles también un reconocimiento en los mismos términos que el maestro Arturo Loza. Muchas gracias. Por su atención y su asistencia, muchas gracias. Nos estaremos viendo en próximos eventos y agradecerles de parte de la comisión, de parte